Buenas, mi nombre es Andrés Puy y en el día de hoy vamos a dar el teórico de retroperitoneo. Bien, comenzamos con algunos conceptos sobre el peritoneo. El peritoneo corresponde a la serosa de la cavidad abdominal. El mismo tiene dos capas, se repliega y forma un peritoneo parietal que está adherido a las paredes de la cavidad abdominopelviana y un peritoneo visceral que se adhiere a las vísceras que se encuentran en el abdomen. Entre las dos forman, digamos, lo que se denomina la bolsa peritoneal y todo lo que queda por fuera es lo que corresponde a los espacios extraperitoneales. Allí en el esquema lo que tenemos es representada la cavidad peritoneal con el círculo celeste y arriba lo que es el peritoneo parietal diafragmático, el peritoneo parietal que se adhiere íntimamente al diafragma. Tenemos a la derecha lo que es el peritoneo parietal anterior, a la izquierda el peritoneo parietal posterior y abajo lo que corresponde al peritoneo pelviano que cae y cubre, digamos, cae sobre las vísceras de la pelvis. Bueno, entonces como dijimos, todos los espacios que quedan, que están dentro de la cavidad abdominopelviana y quedan por fuera de esta bolsa peritoneal, son lo que se denominan los espacios extraperitoneales. ¿Cuáles son? Tenemos adelante el que se denomina el espacio previsceral, representado en la imagen de arriba y a la izquierda, o también espacio preperitoneal se denomina, que el contenido es un contenido graso que está por delante del peritoneo, entre el mismo y la fascia transversalis, que tiene diferentes grosores en los diferentes sectores de la pared anterior del abdomen. El espacio que está representado abajo y a la izquierda es el espacio retroinguinal o espacio de Bogrov, como se le denominaba antiguamente, que es el espacio que está por detrás, el espacio que está preperitoneal, o sea, extraperitoneal, que está por detrás del conducto inguinal. Tenemos en la imagen de abajo y a la derecha representado lo que es el espacio subperitoneal o pelvis subperitoneal, que es el que está por debajo del peritoneo pelviano y que contiene las vísceras de la pelvis, las vísceras pelvianas. En la imagen vemos una pelvis femenina, ¿verdad? Es un corte sagital. La parte izquierda de la imagen es anterior y la parte derecha es posterior. Vemos acá la sínfisis del pubis. Acá vemos un corte de el sacrocoxis. Y en el medio lo que corresponde al mediastino pelviano, representado por la vejiga, con las tres celdas, ¿no? La celda urinaria, representada por la vejiga y la uretra, la celda genital o ginecológica en la mujer, vemos el útero, el cuello del útero y la vagina, y atrás la celda digestiva, representada por el recto y el canal anal. Y finalmente, y el tema que nos convoca hoy, es el retroperitoneo, que es el espacio que está por detrás del peritoneo parietal posterior. Bien, el retroperitoneo, como dijimos, corresponde al espacio extraperitoneal posterior. Es el espacio extraperitoneal más grande o de mayor volumen y el mismo está comunicado con el resto de los espacios o con el resto del espacio extraperitoneal. ¿Esto qué implicancias tiene? Primero que nada, implicancias patológicas, que las patologías de estos espacios pueden involucrarse, digamos, entre ellos, porque como dijimos, están en comunicación. Ponemos el ejemplo de un absceso, por ejemplo, a nivel del retroperitoneo, que dejada su libre evolución, puede, por ejemplo, evolucionar y avanzar hacia el espacio de Bogros, al espacio retroinguinal, o al espacio preperitoneal, el espacio extraperitoneal anterior o previsceral. ¿Sí? Y también a los espacios pelvianos extraperitoneales, al espacio pelvis subperitoneal.
La otra implicancia es, digamos, más quirúrgica, y es que uno, abordando uno de esos espacios, puede llegar a otro. Por ejemplo, uno a través del espacio de Boros, a través de un abordaje en el espacio retroinguinal, puede acceder a, por ejemplo, el retroperitoneo. Porque, como dijimos, están en continuidad, no hay estructuras anatómicas, ni fascia, ni aponeurosis que los separen. Y esto tiene esas implicancias clínicas como quirúrgicas. Bien, para el estudio del retroperitoneo lo vamos a dividir en tres sectores, ¿sí? Un sector medio, central, que se denomina retroperitoneo medio, que está allí con el color rojo, y dos sectores laterales, o que son pares, que se denominan retroperitoneo lateral. Como dijimos, en el sector medio, este es un sector impar, que por tanto vamos a estudiar las estructuras, y el retroperitoneo lateral es simétrico, son pares, por tanto vamos a analizar uno de los dos lados, pero son iguales, son simétricos. Allí tenemos un corte, un preparado anatómico, que es un corte transversal de un preparado cadavérico. Esto recordamos que es una vista inferior del segmento superior del corte. Lo que queda arriba de la imagen es anterior, lo que queda abajo es posterior, lo que está a la izquierda es derecha en el cadáver, y lo que está a la derecha es la izquierda, ¿verdad? Así, de esta forma es como se ven los estudios de imagen. De forma, digamos, por convención, se miran de esta forma, tanto los estudios tomográficos como de resonancia. Y bueno, allí tenemos marcado en rojo el retroperitoneo medio y en verde el retroperitoneo lateral. Vamos a ir analizando ahora las diferentes estructuras del contenido. Bien, para empezar, decir que el retroperitoneo medio es una región de pasaje, ¿sí? Tiene estructuras que van o vienen, digamos, del tórax, pasando por el abdomen, y que se dirigen a la pelvis o a los miembros inferiores. ¿Tá? Esencialmente, ¿cuál es su contenido? Los grandes vasos sanguíneos del abdomen, ¿sí? Representado por la aorta y la vena cava, con sus ramas, como ahora analizaremos, y vasos y ganglios linfáticos y estructuras nerviosas. Vamos a ir analizando cada uno de ellos. Bien, comenzamos por la aorta abdominal, ¿verdad? Vaso principal del abdomen, ¿sí? Es una estructura vital. Llega, digamos, al retroperitoneo medio, atravesando el hiato aórtico del diafragma, ¿no? Delimitado por los dos pilares principales del abdomen, del diafragma, perdón. Allí tenemos la aorta. Vemos que está en este preparado, es una vista de frente del retroperitoneo, particularmente enfocado en el retroperitoneo medio. A la derecha vemos la vena cava inferior y a la izquierda la aorta. ¿Sí? Esta es la arteria aorta. Como les decía, este es un preparado que tiene una inyección con látex vascular. Está en rojo la circulación arterial y en azul la venosa. Vemos acá la arteria aorta abdominal, luego que pasa por el, el hiato aórtico del diafragma, allí da ramas que ahora vamos a analizar, ¿sí? Sigue y se bifurca y se divide en las arterias ilíacas primitivas, ¿sí? En su trayecto por el retroperitoneo medio va a dar origen a ramas que se dividen en dos tipos según los territorios de vascularización. Vamos a dividir en ramas viscerales de la aorta y ramas parietales. ¿Sí? Antes de seguir y detallarlas, destacamos que desde el punto de vista de la anatomía de superficie, la aorta se palpa por encima del ombligo, ¿sí? Entre el cifoides y el ombligo, y que la bifurcación está por debajo, la bifurcación en las arterias ilíacas. Bien, entonces dijimos que la aorta abdominal se puede dividir en tres sectores: un sector supracelíaco,
un sector intercelíaco renal y un sector infrarrenal. Esto es más una división más clínica y quirúrgica, ¿verdad? El sector supracelíaco es el que se encuentra por encima del tronco celíaco, ¿sí? Que es la primera rama visceral, correspondería a este segmento corto. Un sector intercelíaco renal entre el tronco celíaco y las arterias renales, y luego un sector infrarrenal que corresponde al que está por debajo de las arterias renales. Es en este sector, en la aorta infrarrenal, donde se producen la mayoría de los aneurismas de la aorta abdominal. Bien, ¿cuáles son las ramas que da la aorta abdominal en su trayecto en el retroperitoneo? Bien, como dijimos, se van a dividir según su territorio de vascularización en dos tipos de ramas, ramas viscerales y ramas parietales. ¿Sí? Como su nombre lo indica, las ramas viscerales van a ser para la circulación arterial de las vísceras abdominales y las ramas parietales para las paredes del abdomen. ¿Sí? Las ramas viscerales, en orden de superior a inferior, son las siguientes. El tronco celíaco, ¿sí? Que allá arriba ahí está, que va a vascularizar todo el piso supramesocólico del abdomen. Luego la arteria mesentérica superior, ¿tá? Arteria que junto con la mesentérica inferior va a vascularizar el piso inframesocólico. Allí está dando origen, particularmente se ve en la figura lo que es la pinza aortomesentérica, que pinzan o comprimen, digamos, la arteria renal izquierda, perdón, la vena renal izquierda, ¿sí? Que tiene que ir desde el riñón, desde la izquierda donde está el riñón, hacia la vena cava superior. Luego tenemos las arterias renales, que en este caso están tapadas, pero que van a ser parte de la vascularización funcional y nutricia de los riñones. Las arterias gonádicas o gonadales, aquí vemos el paquete gonadal derecho, ¿sí? Que en el hombre son las arterias espermáticas, en la mujer ováricas, pero que se originan de la aorta y que van a vascularizar ya sea el ovario o los testículos en la mujer y en el hombre respectivamente. Y finalmente la arteria mesentérica inferior, que es esta que está aquí, que va a vascularizar esencialmente el colon izquierdo y el recto, que se continúa, digamos, como la arteria rectal superior o hemorroidal superior. Luego tenemos ramas parietales que van a vascularizar las paredes del abdomen. Estas son de arriba a abajo las arterias diafragmáticas inferiores, que son pares, una a cada lado. Acá seguramente estemos viendo ramas de la diafragmática izquierda en este caso. Salen inmediatamente luego que la aorta cruza el hiato y ascienden para vascularizar por los pilares y vascularizan el músculo diafragma en su cara abdominal o inferior. Luego tenemos las arterias lumbares, que no se ven aquí, que salen de la cara posterior de la aorta, son pares, generalmente en la mayoría de los casos son 4, y salen acá al lado de la aorta, de la cara posterior, y se adhieren, digamos, a los músculos de la pared posterior y la vascularizan. Y finalmente, a veces de la bifurcación aórtica, del vértice de la bifurcación, sale una arteria que es inconstante, que es la sacra media, que da vascularización a las paredes de la pelvis. Bien, pasamos ahora a la vena cava inferior. Principal estructura venosa, digamos, del organismo, que a través de ella se resume el drenaje venoso de los miembros inferiores y del abdomen y del tórax, ¿sí? La mayoría del tórax hacia la aurícula derecha, ¿verdad? Su origen es un poco por debajo de la bifurcación aorta, se origina por la unión de las venas ilíacas primitivas, ¿sí? Derecha e izquierda, y va a recibir como afluentes ramos viscerales y parietales. Estos son análogos a los de la aorta, haciendo la excepción que
la circulación visceral, la circulación venosa de las vísceras del abdomen, o sea, las venas, tanto mesentérica inferior como del mesentérica superior y las de las ramas del tronco celíaco, digamos, las colaterales, van a ir hacia la circulación portal, ¿sí? Por tanto, no van a ser tributarias del sistema cava, van a ser tributarias del sistema porta. ¿Qué ramas viscerales son tributarias del sistema cava? Las venas gonadales y las venas renales. Continuamos. A la vena cava puede irse también entre sectores, un sector infrahepático por debajo del hígado, un sector retrohepático y un sector suprahepático por encima del hígado. Vemos que la vena cava transita, digamos, íntimamente relacionada al hígado por el surco de la vena cava labrado en la cara visceral del mismo, y allí va a recibir a las venas suprahepáticas, ¿sí? Afluentes, digamos, que donde termina, digamos, la circulación portal, ¿sí? O sea que a través de las venas suprahepáticas el drenaje venoso del hígado es aportado a la vena cava inferior. Destacamos que tanto el sector retrohepático de la cava como el sector suprahepático es un sector de muy difícil abordaje desde el punto de vista quirúrgico, y las lesiones a dicho nivel presentan por tanto una alta mortalidad. Bien, ¿cuáles son las estructuras del sistema linfático que están en el retroperitoneo? Bueno, la circulación linfática, tanto de los miembros inferiores como la pelvis y el abdomen, van a drenar en última instancia a nivel del retroperitoneo, ¿verdad? En lo que se denominan los ganglios lumboaórticos, ¿sí? Según la terminología clásica. Estos se van a distribuir en torno a los grandes vasos del abdomen, como son la aorta y la vena cava inferior, ¿verdad? Y se van a enumerar o nombrar según la relación que presenten con ella. Tenemos entonces ganglios, si vamos de izquierda a derecha, ganglios que se denominan lateroaórticos, son los que están a la izquierda de la arteria aorta abdominal, los intercavaórticos, los que están a la derecha de la aorta, que están entre la cava y la aorta, y los laterocavos, que están a la derecha de la vena cava. Todos estos ganglios linfáticos que tienen sus conductos eferentes van a drenar finalmente por vía ascendente y a través de los troncos lumbares a el confluente que está por detrás de la aorta, inmediatamente luego de la desembocadura digo, del pasaje, perdón, de la misma, a través del hiato del diafragma. Ahí está lo que se denomina la cisterna del Kilo, ¿sí? O cisterna de Pequet, que va a recibir toda la linfa de estos colectores linfáticos para ascender, digamos, por lo que es el conducto torácico. O sea, en la cisterna del Kilo se origina el conducto torácico que asciende por el tórax a través del mediastino y finalmente desemboca en el confluente venoso yúgalo-subclavio izquierdo. Por tanto, al confluente venoso yúgalo-subclavio izquierdo llega toda la linfa de los miembros inferiores, la pelvis, el abdomen y la mitad izquierda del tórax, el miembro superior izquierdo y la mitad izquierda de la cara. A derecha, a través de la gran vena linfática, se resumen la linfa de la mitad derecha de la cara y el cuello y el miembro superior derecho. Pero en este punto, aquí en el retroperitoneo, lo que tenemos es los ganglios linfáticos, digamos, lumboaórticos o los colectores linfáticos del retroperitoneo que van a desembocar en la cisterna del Kilo, que la misma está marcada ya, no se ve, pero
está atrás de la aorta, inmediatamente, inmediatamente por debajo del pasaje a nivel del diafragma. Y de allí se origina el conducto torácico que asciende en el tórax. Y la particularidad que tienen los ganglios linfáticos, por eso ponemos esta imagen, es que muchas veces si no presentamos patologías, estos son difíciles de disecar, difíciles de mostrar en un preparado. Entonces, tengo una imagen que es una tomografía donde se ve, ¿no? Es un corte transversal, como vemos, ¿sí? Si miramos, prestamos atención al retroperitoneo medio, tenemos ahí la aorta abdominal, cómo está rodeada de toda una tumoración que tiene densidad como de partes blandas, ¿sí? Que es un poco heterogénea y donde vemos que rodean enteramente la aorta y que corresponden a adenopatías. ¿Sí? Vemos cómo en situaciones patológicas sí se ven estas estructuras. Por tanto, tenemos que recordar, si bien generalmente no las vemos en el cadáver, es muy difícil de diferenciarlas de la grasa a la hora de disecar, pero tenemos que recordar que allí están. Bien, pasamos ahora a las estructuras nerviosas del retroperitoneo medio. Vamos a tener estructuras nerviosas tanto del sistema nervioso vegetativo como el sistema nervioso somático. Vamos a ir viendo una por una. ¿Qué estructura vamos a tener del sistema nervioso vegetativo? Bueno, primero que nada, el plexo solar, ¿sí? Plexo que se origina por la unión de las ramas del vago derecho con los nervios espláncnicos mayores y menores y van a originar toda una red nerviosa eh, que rodea las ramas viscerales que rodea el tronco celíaco, ¿sí? Esta imagen es una disección realizada en el departamento. Acá vemos el vago derecho dando sus dos ramas para eh, los ganglios celíacos o ganglios semilunares que están a cada lado del tronco celíaco. ¿Sí? Allá los nervios espláncnicos que vienen del tórax, ¿sí? Y forma una densa red nerviosa que va a inervar la mayoría de las vísceras abdominales junto con, como vamos a ver, el plexo mesentérico inferior, el plexo hipogástrico superior, el nervio sacro y bueno, el plexo hipogástrico inferior. El plexo celíaco, plexo solar, tiene fibras tanto simpáticas como parasimpáticas. El contingente parasimpático le viene a través de las ramas vagales y las fibras parasimpáticas vienen por los nervios espláncnicos. Tenemos además las cadenas simpáticas, ¿sí? Que también van a aportar ramas a estos plexos viscerales. Allí se ve bien contra la columna, se ve la cadena simpática abdominal, ¿sí? Que la misma recorre está a la altura de toda la columna vertebral, ¿no? En el tórax tenemos la cadena simpática torácica, acá la cadena simpática abdominal o lumbar, la misma está conformada por ganglios y nervios que se interponen entre los ganglios, ¿sí? Luego tenemos el plexo hipogástrico inferior, que está a esta altura, ¿sí? Formado por ramos que vienen del plexo mesentérico inferior y ramos simpáticos, ¿sí? Y el nervio presacro, que desciende eh, por delante, ¿sí? De la bifurcación aórtica, que luego se va a comunicar y va a formar el plexo hipogástrico inferior, pero el plexo hipogástrico inferior no está en el retroperitoneo. Ya ahí estamos hablando del espacio superitoneal. Bien, desde el punto de vista del sistema nervioso somático, ¿qué vamos a tener? Los troncos de origen, digamos, del plexo lumbar, ¿verdad? Los diferentes nervios, ¿sí? De la médula espinal lumbar que van a formar los diferentes nervios del plexo lumbar, ¿sí? Las raíces del plexo lumbar.
Como se ve en la imagen, ahí está reclinado el psoas y ahí tenemos las diferentes raíces, ¿no? L1, L2, L3, L4, que van a originar las diferentes ramas del plexo lumbar. Bien, pasamos ahora al retroperitoneo lateral. Eh, el mismo contiene lo que podemos denominar el compartimento suprarreno-reno-ureteral. O sea que están agrupados dentro de un mismo compartimento y una misma envoltura facial o aponeurótica, la glándula suprarrenal, el riñón y el uréter, que desciende por todo el retroperitoneo lateral y se continúa en los espacios pelvianos para llegar, digamos, a la vejiga o en su camino a la vejiga. Allí en la imagen se ve la glándula suprarrenal, el riñón y el uréter. Ahora lo vemos en un preparado. Ahí tenemos glándula suprarrenal. Vemos aquí lo que es la vena suprarrenal media o vena capsular media principal, vena de la glándula suprarrenal por donde va la mayoría de los productos, de las hormonas de secreción que allí se generan. ¿Sí? Vemos acá el riñón, en este caso es el riñón izquierdo, estamos viendo de frente un retroperitoneo lateral izquierdo, ¿sí? Y el uréter acá descendiendo con vasos periureterales, ¿sí? Que desciende en su camino hacia la pelvis. Como les decía, este compartimento se agrupa porque está delimitado por dos fascias, ¿sí? Que se llaman fascia prerrenal y fascia retrorrenal, ¿sí? Antiguamente fascia prerrenal de Gerota y retrorrenal de Zucker-Kandel, que envuelven estas estructuras, ¿sí? Están envueltas, como se ve en este esquema, la glándula suprarrenal, el riñón y el uréter. Como ven acá en la imagen, en el corte, ven que se distingue claramente un compartimento de grasa, ¿sí? De tejido adiposo, que envuelve el riñón y que se continúa tanto para arriba y para abajo, envolviendo también la suprarrenal y el uréter en todo su recorrido lumbar, ¿sí? O en el retroperitoneo lateral. Muchas gracias.